Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de este canal. El día de hoy vamos a hablar de un tema un poco delicado, como todos los videos en este canal. Entonces, es posible que lo bajen en algún punto, pero bueno. Hoy vamos a platicar de... Bueno, les voy a hacer una pequeña introducción. Me voy a aventar este video de corrido, espero no tardarme mucho tiempo, pero les voy a explicar por qué el concepto de machismo hace tanto daño al estudio del origen real de los crímenes. Ok, todo esto empezó porque estaba platicando con una amiga sobre una imagen que compartió en donde decía que no existe la enfermedad mental, sino que todo es machismo. Y fíjense, les voy a hablar en este video el peligro de encasillar toda conducta desadaptativa como machismo. Fíjense, el machismo como tal no es una variable cuantificable. Tú no puedes medir cuánto grado de machismo alguien tiene. Ajá. Tú no puedes decir, él es 2 unidades de machismo, él es 3 unidades de machismo, porque es una cuestión sumamente arbitraria y subjetiva. Lo que para mí puede ser machista, para otra persona puede no ser machista. Hay algunas personas que hoy en día, y no me quiero meter mucho con el tema del feminismo, pero que comparten imágenes en donde sugieren que incluso explicar algo, como yo estoy haciendo con este video, explicar algo que yo sé, por el solo hecho de que yo soy hombre, yo estaría haciendo un mansplaining, ¿sí? Explicar algo por el hecho de que soy hombre, ¿no? Supuestamente por un tema de superioridad intelectual que yo mismo me autoatribuyo, ¿no? Entonces esto se vuelve algo sumamente subjetivo. Y en el campo de estudio de la criminología, ¿sí? Del origen de la conducta criminal y del origen de la conducta delictiva, desadaptativa, fuera de la ley, han habido pasos agigantados. Antes de los 80, déjenme les platico, antes de los 80 pasó algo muy gracioso. Ustedes pueden investigar, aquí hay muchísimos videos. Les recomiendo un canal que se llama El Criminalista Nocturno, tiene videos muy interesantes. Pero antes de los 80 no había perfiladores, no había psicólogos, no había ciencia de la conducta criminal, porque tampoco se le daba el estatus como tal de ciencia de la conducta, sino que pues estudiaban así como cosas un poco más mágicas. Entonces antes de los 80 esto es hasta una historia graciosa porque es algo que pasa hoy en día todavía, lo cual es impresionante porque de los 80 para ahora hemos avanzado 40 años y todavía se tiene este fantasma del diablo. ¿Y por qué digo del diablo? Porque en esa época se le atribuían todos los crímenes y todas las conductas desadaptativas de las personas a que escuchaban rock. Aunque no me lo crean, ustedes busquen todo el fenómeno que fue. Y antes del rock, fíjense, el rock en Estados Unidos, más o menos en los años 70, estaba en auge todo este tema de la música disco, ¿sí? Entonces, como la música disco era la música que escuchaba cierto grupo de personas, le voy a decir así, era como la música de la gente de color, cosa que pues no es cierto porque yo amo el funk, yo amo la música disco, yo amo toda esa música y como pueden ver no se me nota la afrodescendencia, ¿sí? Se tenía ese estigma, decían, no, pues los que escuchan música funk, la música funk y la música disco es la culpable de los embarazos y del SIDA, que en esa época pues apenas estaba como en auge todo esto, decían, no, pues es culpa de la música funk, ¿no? Y sale la música rock. Y ahora los que eran los adultos, a los adolescentes y chicos que escuchaban música rock, decían, no, pues es que esto pasó porque escuchaban rock. De hecho hay un caso muy interesante, busquen, hasta hay una película, hay documentales, hay de todo, de algo que ocurrió en una escuela de Columbia. Búsquenlo. Ah, no puedo decir qué fue lo que pasó porque me censuran el video, pero los dos chicos que cometieron actos atroces llevaban playeras y me parece que llevaban un Walkman. Ustedes no saben qué es un Walkman, pero era un aparato de este tamaño en donde metías un cassette, que si no saben qué es cassette, pues ya no les puedo explicar más, pero tú metías un cassette, que era como un cuadradito de plástico, lo metías al Walkman y ahí escuchabas música. Era una cinta, ajá, que giraba así como en circulitos, como los VHS, pero en muy chiquito. Eso era un cassette. Entonces le echaron la culpa a la música rock. Ellos en su época decían, ah, pues es culpa del rock, ¿no? Si escuchas rock te vuelves satánico, diabólico y vas a cometer actos delictivos, ¿no? Y cobró algún sentido porque pues pasaron muchas cosas en esa época, entre eso de los 70s, 80s. Ustedes pueden investigar pues todo el auge que tuvo después de lo que pasó con Charles Manson, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esta época les estoy hablando que ya en los 80s se comenzó a investigar sobre la conducta criminal, que dicho sea de paso, es un absurdo, porque fíjense, se tiene el concepto de que si controlaras toda la sociedad, esto es una tontería, esto es un error, una distorsión cognitiva, porque es un pensamiento que no tiene fundamento y no tiene justificación y no tiene lógica, mucho menos evidencia.
Pero en esa época pensaban del otro lado del mundo en la Unión Soviética. Si controlamos todo, ajá, en el comunismo, si controlamos todas las libertades y las quitamos, y toda la gente tiene trabajo, toda la gente tiene casa, toda la gente tiene lo mismo, supuestamente ellos, y aquí viene por lo que estoy retomando el tema del comunismo y cómo se relaciona hoy en día con que a todo le digan machismo. Porque de ese lado del mundo, en la Unión Soviética, ellos aseguraban que en el comunismo ya no iba a haber crímenes, ya no iba a haber delitos, todos se iban a tomar de las manos, porque todos iban a vivir en igualdad. Ellos pensaban que todos iban a ser felices, miel sobre hojuelas, todos amigos, porque como yo tengo lo mismo que tú, ya no va a haber envidia. O sea, si tú tienes una esposa, yo tengo una esposa, tenemos los hijos en la misma escuela, nos pagan exactamente lo mismo, ¿por qué habría de haber problemas sociales? Según ellos, no habría justificación para que hubiera problemas sociales. Y bajo esa premisa instauraron pues todo este aparato comunista, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó? Busquen Andrei Chikatilo, ¿sí? Busquen lo que hizo Andrei Chikatilo, que de nuevo aquí no lo puedo platicar tan a detalle, solo se los menciono, pero fue una persona que cometió muchísimos crímenes dentro de la Unión Soviética y ellos se negaban a aceptarlo. De hecho, ese caso lo ocultaron mucho al mundo, hasta muchos años después, pero lo ocultaron porque sería como aceptar que a pesar de controlar todo, a pesar de controlar hasta tu forma de pensar, porque ellos en los libros y en todo, pues era adorar al líder, pues, sus figuras como Stalin, todas estas cosas, era como de, pues si tienes una formación tan estricta, tan buena, tan que no haya margen de error en este sistema de control social que ellos tenían, porque era un sistema de control social, yo te pago, yo te mantengo, yo te veo, yo te vigilo, todo es al líder, todo es a tus camaradas, los ves como iguales, sería admitir que eso no funcionó para evitar crímenes. Si ellos hubieran hablado del tema al mundo en ese momento, hubieran tenido que aceptar que ni en el más controlado de los sistemas deja de haber criminales. ¿Y esto cómo se relaciona con lo de hoy en día? Porque hoy en día se habla mucho del machismo y se dice que si se erradica el machismo, se va a erradicar todo acto criminal en contra de las mujeres, lo cual no tiene ninguna justificación científica. Repito, después de los 80, como se dieron cuenta con los primeros, voy a decir la palabra, a ver si no me censuran de este video, pero le voy a decir, con los primeros criminales en serie, que hacían de todo. O sea, no creas que nada más, o sea, un criminal serial es quien desarrolla un modus operandi. El modus operandi es la manera, vamos a decir que los pasos que sigues para hacer algo. Vamos a decir que tú haces huevos estrellados, ya tienes un modus operandi de cómo hacer tus huevos únicos tuyos, que son diferentes a como los hace a lo mejor tu vecino. ¿Sí? A lo mejor tú te esperas a que esté caliente, le pones mantequilla, rompes el huevo y lo expandes. Y a lo mejor tu vecino no, a lo mejor tu vecino le pone aceite, luego calienta el aceite y ahí echa los huevos hasta que se hacen. Cambia, es muy distinto la manera en la que cada uno lo hace. Entonces se dieron cuenta que los criminales seriales cometían el mismo crimen repitiendo los mismos patrones, ¿sí? Y esto se comenzó a estudiar desde la psicología científica. Aquí es lo importante de todo. Dejemos de un lado todos estos mitos de que, ay, no, pues seguramente cometió ese crimen porque era Sagitario. No, no tiene nada que ver. Y se comenzó a hacer la perfilación criminal de la persona. Incluso, por ejemplo, con el caso de Andrei Chikatilo en la Unión Soviética, del otro lado del mundo, pues se hizo todo un estudio de su vida y se determinaron pues las posibles causas a través del desarrollo de toda su vida que llevaron a que cometiera eso, ¿sí? A que fue rechazado, tuvo problemas al nacer, tenía por ahí un problema cerebral, no me acuerdo si hidrocefalia o una cuestión así, tenía problemas de impotencia, ¿sí? Tenía muchos problemas que dieron pauta a que cometiera sus crímenes. Lo mismo de este lado del mundo, porque todos los humanos funcionamos pues, de una manera más o menos similar en nuestras peculiaridades, pero se puede estudiar desde un abordaje científico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el concepto de machismo se aleja por completo de todo concepto científico porque carece de constructos medibles, cuantificables, ¿sí? No tiene constructos como tal, sino que cada persona le atribuye lo que considera que es machista o no. Entonces, ¿cómo puedes predecir una conducta criminal midiendo el machismo? No se puede, no tiene razón de ser. Para eso ya hay muchos indicadores, ¿sí? Como por ejemplo el maltrato animal. Tú te puedes dar cuenta de que una persona tiene rasgos psicopáticos, aquí hago un paréntesis, psicopatía se refiere a la capacidad de, más bien no la capacidad, sino la incapacidad de empatizar con el sufrimiento de otros seres vivos, ¿sí? A eso se refiere la psicopatía. Y a que usas de cierta manera para satisfacer, bueno, ahí después les haré un video haciendo la diferenciación entre sociópata y psicópata. Pero básicamente los psicópatas, vamos a decir, así a grandes rasgos, es el que no se tienta el corazón para conseguir lo que quiere y pasa sobre lo que tenga que pasar y no siente remordimiento ni culpa alguna.
Y esto se ha estudiado a través de los años, las causas biológicas, las causas ambientales y las causas psicológicas, que tienen que ver estas tres cosas para que se desarrolle un psicópata, ¿sí? Para que exista el psicópata, tienen que haber estos componentes. Puede que tengas una lesión cerebral o daño biológico, pero si creces en un ambiente saludable, sano, equilibrado, es poco probable que desarrolles la psicopatía o es más probable que la enfoques en algo positivo, como en la medicina, ¿sí? Se calcula que, por ejemplo, en lo que es medicina y gerencias de empresas importantes, es donde hay trabajos funcionales, en donde hay más psicópatas. ¿Y esto por qué? Porque tienen que tomar decisiones que le van a afectar la vida a alguien, pero que son necesarias tomar. Imagínate un médico, ahorita en esta situación que vivimos, que sintiera demasiada empatía, no podría vivir porque a diario pierde una vida, tiene que tomar decisiones. Y si por cada vida que se pierde en sus manos se sintiera mal, no podría funcionar. Ajá, o sea, imagínate, se te va el primero haciendo una cirugía, ay, lloras, ay, ya no te recuperas. No se puede, no se puede, no funcionarías bien, ¿sí? Entonces se puede encaminar de una manera positiva, ¿sí? En pro de la sociedad. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que cuando existe el caldo de cultivo, vamos a decirlo así, o sea, vamos a pensar en una persona que nace, y estos hay muchísimos, nace en una de las peores zonas, vamos a poner en el foco rojo de todo el país, vamos a pensar en Guanajuato o Ecatepec, que ahorita creo que son los que se llevan los lugares más violentos de todo el país, en Guanajuato o en Ecatepec. Una persona que además tiene daño a nivel cerebral, que a lo mejor sufrió una caída, a lo mejor se dañó, pues no sé, alguna parte como la corteza prefrontal, ya no tiene como tal un control de impulsos, un proceso de inhibición, sí, que a lo mejor tiene comezón y en lugar de aguantarse, pues ya no lo suprime, le da comezón en público y lo hace, porque no tiene este proceso a causa de un daño, ¿sí? Y así podemos ver muchos, incluso en la calle, gente que acosa, que no tiene vamos a decir, que no tiene esta inhibición de procesos instintivos. No es precisamente porque sea un machista, es porque quizás tiene un problema de inhibición producto de alguna lesión, de haber crecido en un ambiente inestable, de alcoholismo, de un montón de cosas. Por eso les digo que tiene mucho que ver todo, es el todo. No se puede reducir y es reducir a un punto ridículo, y perdón que lo diga así, pero es reducir a un punto ridículo la conducta criminal delictiva y antisocial a es machista. No, tiene todo que ver. ¿Cómo se puede explicar entonces que una persona que nace en Ecatepec trabaje bien, pague sus impuestos, sea una persona de bien? Porque tiene que ver el todo, incluso las adicciones, las experiencias tempranas. Hay gente que abusa, abusa de otras personas cuando es adulta porque fue abusada de niño y eso no es justificación. Pero, pero, al reducir todo al fenómeno del machismo, le estamos quitando la oportunidad de tomar estos niños que ya tienen problemas biológicos, que ya tienen problemas psicológicos por abuso de sus padres o de sus vecinos o de sus primos, de sus tíos. Niños que la vida los ha tratado del asco. O sea, les estoy hablando de niños que la vida les ha dado la espalda y que los ha tratado como basura. Es natural que en algún punto comiencen a desarrollar conductas antisociales. ¿Qué es antisocial? Antisocial no es aislarte, no es... Eso es ser introvertido o que te dé pena o tener fobia social. No, ser antisocial es ir a es que iba a decir against, ir contra la norma, ¿sí? Contra la norma. Que las normas son, no robas, no golpeas, no lastimas, no le quitas la vida a otra persona. Esas son las normas de convivencia en la sociedad y quien es antisocial va en contra de eso. ¿Por qué? Porque se le da la gana, ¿sí? Y no siempre porque se le da la gana, sino porque a veces aprende a vivir así. Aprende que es la única forma de conseguir algo. Porque en su mismo medio, de esa manera lo aprende. ¿Qué es justificación? No es justificación. Pero en un verdadero, vamos a suponer que en una verdadera sociedad donde quisiéramos combatir este tipo de cosas, no, y me parece un grande error, no diríamos, eres machista, quítate lo machito y deja de lastimar personas. No, me parece que va más allá y de esto da fe pues, toda la psicología criminal, la criminología, incluso estudios en etología en los mismos animales, porque pues, también los animales no crean que los animales no se lastiman, o sea, no crean que el ser humano es el mayor destructor. Muchos animales tienen conductas de este tipo, incluso entre los mismos leones, por ejemplo. Es interesante estudiar porque un león, cuando llega con una nueva hembra y tiene cubs, cachorrillos, porque a veces puede llegar a tragárselos, ¿sí? O sea, yo les puedo asegurar que los leones no son machistas.
Incluso hay, o sea, porque el machismo es un fenómeno social. Y la palabra machista incluso viene pues de toda una cuestión pues más antropológica, quizás más sociológica, del lado de la sociología. Incluso me atrevería a decir que hasta más filosófica, si lo quieres ver así, pero aún así se aleja bastante del campo del estudio científico de la conducta humana. Se aleja demasiado, ¿sí? Entonces, yo no estoy justificando a estas personas que hacen cosas malas, yo no estoy justificando al que le chifla a una chica en la calle, yo no estoy justificando al abusador, al que le pega a su pareja, todos estos no lo estoy justificando. Estoy diciendo que si de verdad se quiere buscar soluciones, se tiene que ir a la raíz, y la raíz ya tiene muchos estudios. Tienes estudios de perfilación criminal, tienes estudios de psicología criminal, tienes un montón de estudios de psicología del desarrollo, de estudios de la patología, de psicopatología del niño, adolescente y del adulto. Tienes un montón de cosas que estudiar, incluso como otras personas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a The Night Stalker, Richard Ramírez, que también de alguna manera abusaron de él en su infancia. Pueden buscar su historia, abusaron de él en su infancia y pues terminó haciendo lo que terminó haciendo. Entonces, yo les invito a que estudiemos el fenómeno de una manera científica, crítica y que le busquemos soluciones desde la prevención, el tratamiento y la rehabilitación en la medida de lo posible. Hay casos que no se van a rehabilitar ni de broma, pero pues es mi invitación. Cuídense mucho, espero que pues, les haya interesado lo que les platiqué hoy, fue más como plática. Cuídense mucho, bye.